entraremos de lleno para darle comienzo a la literatura boliviana y a la literatura judía. La boliviana aquí en la América, aquí en nuestro vecino país, después la venezolana y la colombiana y el hemos visto, y la literatura judía para el ciclo que se conoce como la literatura oriental y la literatura de Asia Menor, de Oriente Occidental, y pasaremos también ahí cerca a la Oriente o Asia Mayor, que tiene que ver con la japonesa, la china. Pero yo primero quisiera, apreciados estudiantes, preguntarles a cada uno de ustedes si están preparados para un próximo examen que pienso al vuelo hacer, porque sé que ustedes van adquiriendo habilidades que otros estudiantes no pueden adquirir. Y de esa manera, su profesor, Robinson Ferreira, les quiere comentar que pronto lanzaré 3 o 4 capítulos de mi libro El Falso Testamento de María para poder analizarlo de alguna u otra forma. Y no sin antes decirles que quiero dar un saludo a mi amigo Erasmo Anselmo, España, y decirle que fuimos los primeros que celebramos el Día Mundial del Libro aquí en Barranquilla. Aún ni la Mira de la Rosa, ni ninguna otra universidad del Atlántico, la Libre, la Simón Bolívar, ni ningún acto cultural, y ya nosotros a las 6:30 apenas supimos que España iba a celebrar el Día Mundial del Libro en honor a Miguel de Cervantes Saavedra, que nació el 23 de abril, o murió para esa fecha. A él, y en honor a Cervantes, el autor del Quijote, íbamos a celebrar el Día Mundial del Libro. Nosotros ya a las 6:30 lo teníamos, hubo un reportaje para mí, etcétera, etcétera. Y que por eso le doy un saludo a ese amigo Anselmo, y estoy seguro que su padre estaría, y ya póstumamente lo nombramos miembro del Club de Lectores Notables de Barranquilla, porque él murió hace poco, que en paz descanse el señor España. Y de su biblioteca me llegó el libro La Ciudad Eterna de Roma. Me llegaron muchos libros buenos, como unos 5 o 6 libros muy buenos, que pienso desglosarlo con ustedes, mis estudiantes, porque más nadie puede hacerlo y más nadie podrá explicarles esos libros mejor que yo. Por lo tanto, este hombre que celebró el Día Mundial del Libro y que es su profesor, lo celebró en la casa de la protagonista del Falso Testamento de María, en una comunidad que no ha apreciado la cultura y cuyos hijos de uno de los hombres más culturales que ha tenido la historia del barrio del Valle, o sea, la historia de un suburbio, que es un libro mío, desde ahí comienza su gran amistad con la protagonista del Falso Testamento de María, que es mi abuela, María Dolores Cantillo Barro. Y ella coloca un apartamento para pagarle los estudios a mi hija, quien gradúa de bachiller, después gradúa de secretaria ejecutiva sistematizada, de mercadotecnia, de plásticas con la Casa de la Cultura, y dibujo y pintura, y tiene alrededor de unos 15 o 20 diplomas de estudios diferentes que ha hecho, emprendimiento, etcétera, etcétera, y que después de 16 años de haber logrado todas esas cosas, a los 16 años después siendo bachiller y logrado todos esos estudios, empieza una larga enfermedad depresiva, emotiva. Y esa hija aparece en la foto con María Dolores, las dos protagonistas de la obra, y que pronto la tendrán hasta que a mí me llegue un dinero y pueda publicarlo, porque no estamos en Cuba ni estamos en otra parte donde se aprecian los valores y se aprecia la cultura, y no estamos bajo el dominio del gusto de un impresor o de una editorial que quiera ver qué platica le saca a nuestra intelectualidad. Un aplauso les pido a todos ustedes, estudiantes, para el señor
Teodosio España y su hijo Anselmo, por esos libros que me llegaron, entre el que está Tavares y está un libro que se llama La Cátedra de Bolívar, donde el pensamiento ideológico de Bolívar siempre se opuso a la ideología política y económica de Rusia. Todo eso lo veremos cuando veamos Ciencias Sociales, queridos estudiantes. Hoy no hay ninguno nuevo, ¿no, profesor? Bueno, prepárense para entrar a la literatura judía y damos fin con la literatura boliviana. Resulta que para hablar nosotros de literatura, cambiando con Ferreira Robinson, es como si usted tuviera una mujer y usted es el macho, pero usted se las pica de que usted es mujeriego, y entonces usted llega donde la mujer y le dice: mía, a veces recuerdo a aquella Anatolia, aquella mujer que ese cuerpecito hermoso fue mío. Oh, padre, mi hijo. Y la mujer calla y está quietecita, no dice nada. Mía, ¿te acuerdas de Josefina, la vecina? De ese cuerpecito fue mío. Fue mío ese cuerpecito, mía. Joda, papi, tú eres la galleta y yo no sabía nada, papi. Bueno, tú como eras así, toda recatada, mía, pero te acuerdas también de la que iba a planchar ya, Jaliana María. Sí, claro, bueno, ese cuerpecito fue mío. Y así ese hombre le fue diciendo una cantidad de mujeres con nombres diferentes, de diferentes oficios, y siempre termina: ese cuerpecito fue mío, mía. Y la mujer: ay, papi, te aplaudo. Y entonces se quedó callada la mujer. Llegó un momento en que la mujer le dice: papá, ¿tú te acuerdas del cuerpo de bomberos que había ahí cerca a Tecnicor? Que era el cuerpo de bomberos de Barranquilla. Sí, mía, bueno, ese cuerpecito de cuerpo de bomberos fue mío. Así es la literatura y como usted la quiera concebir. Por lo tanto, necesita de escritores, de los cuales hablaré con un libro que se llama La lengua española y los escritores en próxima clase, pero ahora me voy a ir directamente a lo que se conoce como el cuadro de concordancia de las principales literaturas del mundo, para que usted pueda entender a la Biblia, porque si no, usted está totalmente loco. Hacedor de circos, avaro, de querer vivir a costa de otro, y una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el Señor de los milagros. Entonces, queridos estudiantes, prepárense porque voy a hacer una clase oral y verbal a vuelo de pájaro en las próximas. De tal manera que cuando hablamos de cuadro de concordancia de la literatura principal del mundo, tenemos que partir del hecho fundamental que existe una literatura en el Extremo Oriente y existe una literatura en la India. Y que esa literatura surge antes del siglo XVIII, antes de Cristo. Y esa literatura de Oriente Extremo se conoce y entran en ella también la literatura del Extremo Medio y del Asia Menor, entre las que se encuentran la judía y la siríaca. Estas literaturas judía y siríaca surgen allá en el siglo XV. Son escritos bíblicos, entre los que se encuentran Génesis y Éxodo. Por lo tanto, no se encuentran caracteres en Grecia y en Roma todavía de una literatura, y mucho menos de una literatura latina, ni mucho menos de una Biblia de Vulgata latina, y mucho menos de una Biblia protestante alemana que surge hace poquito, cuando murió mi bisnieto. Y así continuamos, que ninguno tiene ninguna verdad y se andan peleando como perros y gatos de algo que es tan antiguo como las pezuñas del dinomorfosaurio. Por lo tanto, podemos decir que dentro de ese cuadro de concordancias, que parte del siglo XVIII antes de Cristo, aparece en el siglo XIII una literatura que también es oriental
y es de la India, y es del extremo oriente. Allá está China, está, y más acá está en la parte media occidental, está Asia Menor, con toda la Palestina a lo largo y ancho. De la parte oriental del Mar Grande, donde está Sidón, Tiro, Judá, Sidón, Tiro, Jopé, la Franja de Gaza, Fenicia, etc. Por lo tanto, no existe todavía en ese momento ninguna clase de literatura en el siglo XIII, ni en Grecia, ni en Roma, ni mucho menos en lengua latina. Tampoco existen en el siglo XI, X y IX ninguna clase de que podamos decir que hay algo nuevo en estas literaturas antiguas, pero sí surge en ese siglo XI al IX literatura en Grecia, y comienza con Homero, con la famosa Ilíada y la Odisea, y Hesíodo, que a ustedes seguramente les manda la seño en el bachillerato, a los que estudian bachillerato se las manda la seño de literatura y español. Tráiganse la Ilíada de Homero y coméntela, la titánica lucha de Aquiles contra Héctor. Ya vieron, queridos estudiantes, ustedes, Perrito Pingón, Pulga Recha, Pulga Santa, Pulga Mamá Santona, la Dientona, el Oreja de Puerco, el Caremuela, etcétera, etcétera. Ustedes que vienen allá del otro lado de Santa Rita, donde existió Colombina, la hermana de Ernesta, tía de mi mamá, tía mía, que según dicen era accionista de Dulces Colombina, y de ella, de la leche del ganado de ella, salían los dulces. Por lo tanto, tenemos que en el siglo VII y VI antes de Cristo, allá en la India, allá en Oriente, Extremo Oriente, aparece en China una literatura con un famoso hombre que significa armonía y que todos le dicen Confucio o confusión, y ahí donde viene que le dicen a la Torre de Babel que hubo confusión, o sea, no se entendía nada, y resulta que la palabra confusión significa armonía en la China, porque Confucio logró lo que no había logrado ningún rey, ningún emperador, nadie, que esos pueblos vivieran en armonía después que los chinos se mataban unos con otros, el Atlántico con Bolívar, Bolívar con Antioquia, se sacaban las tripas al derecho y al revés, y Confucio llegó y creó la gran armonía hasta lograr la potencia mundial de hoy que se llama la China comunista, que penetró al Alto Tíbet, allá donde estuvo Jesucristo, al Alto Tíbet, y creó el budismo tibetano. Después hablamos de esas cosas, ya yo les he hablado, ya ustedes no saben. Y por lo tanto, vemos que aparece entonces Homero con la Ilíada y la Odisea y Hesíodo, y en Roma, en la literatura latina, todavía no hay ninguna literatura ni hispanoamericana, ni latinoamericana, ni ninguna clase de nada. Porque ya sabemos que la española se ha ido con el máster de clerecia, el máster de juglar, ese de ahí vienen los orígenes de la literatura española, que ya creo que les hablé, pero les volveré a hablar. Luego, queridos estudiantes, al silencio, carita y muela. ¿Qué tal si tuviera los dientecitos y la muelita un poco cepilladita? En el siglo V, allá por los lados de Oriente, en el extremo y de la India, aparecen los pequeños king. Esos pequeños king son de Extremo Oriente, pero ya hay literatura desde el siglo XI en Grecia con Homero. Y luego aparece en la época del Extremo Oriente, en la misma fecha, en los mismos tiempos, los pequeños king, y aparece en Grecia Heródoto. Píndaro, el inventor de la soda. Esa soda que escribió usted, profesor, sí, fue Píndaro el que inventó la soda. Allá ya aparece la soda. También aparece Esquilo, aparece Sófocles, Eurípides, Aristóteles, Tucídides, Platón y Jenofante. Aquí este Jenofante era un presocrático.
pero aparece entonces en la literatura latina por primera vez en ese mismo siglo V las famosas leyes de las 12 tablas con que se rigió todo el derecho penal, jurídico y civil y ciudadano de la antigua Roma. Por eso le hablé de ese libro, La ciudad eterna, Roma, que me llegó del profesor, que yo quiero llamarle doctor Teodosio España, un hombre muy letrado. Ya en forma póstuma, yo como fundador del Club de Lectores Notables aquí en Barranquilla, lo nombro póstumamente al señor Teodosio, doctor honoris causa, como lector notable, al lado de Soraya Varela, máster de literatura hispanoamericana y el poeta de más de 15 libros, Federico Santo Domingo, y al lado de la Premio Nacional, Margarita Galindo y Nora Carbonell, y este profesor que les habla, que fue el fundador y el primero que creó y hizo la primera reunión sobre el Día Mundial del Libro en la casa de María Dolores Cantillo Barro, la protagonista del Falso Testamento de María, y que el barrio Valle ahora en ese libro pierde dos grandes monumentos culturales como son la librería del poeta Robinson Ferreira y escritor Robinson Ferreira en la casa de su abuela en toda la esquina, donde hubieron reportajes de periódico, y el salón de baile Mi Kiosquito, el máximo centro cultural que ha tenido Suroriente, Suroccidente y Centro-Occidente, llamado el Hotel del Prado de los Pobres, por donde pasaron Calixto Ochoa, Lucila Machado, Rufo Garrido, los Corraleros del Majagual, Alfredo Gutiérrez, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese monumento el gobierno se lo dejó quitar y dejó que se repartieran los hijos, pedacito a pedacito, los grandes terrenos donde existió el Teatro Virrey y el salón de baile Mi Kiosquito, que competía con el Hotel del Prado en el norte y él en el sur, y de allá de la 72 y del estadio, los que no podían entrar allá se venían para Mi Kiosquito por las buenas orquestas que llegaban. Y diagonal estaba el Calabacito Alumbrador de don Alfonso Guzmán, donde aparecía también de vez en cuando Lucila Machado y otras orquestas. Y así de esta manera, compañeros, iniciamos la literatura judía para que usted entienda lo que es mito y leyenda, que nace muchas veces de realidades y de verdades, porque toda leyenda y todo mito tiene algo de verdad. Por lo tanto, después de los pequeños Kirin, no aparece más nada en el siglo IV en la literatura hindú en Extremo Oriente. Pero en cambio, sí podemos decir que existe para esa época del siglo IV lo que se consideró como la constitución de la Biblia hebraica, o la constitución y la constitución de la Biblia hebraica, algo así como la Constitución de 1826 del 91, para regir la cultura, las leyes, la moral y los principios de un pueblo. Para Israel fue lo que hoy en día se conoce y que en la antigüedad fueron los 5 libros conocidos como Pentateuco o los 5 libros de Moisés. Hoy en día se llaman la Torá y la ley, y todavía están ahí. Pero aparece también en la literatura griega y románica, que ya tiene gente, aparece Teócrito y los poetas alejandrinos, al mismo tiempo Ennio y el gran Plauto en la literatura latina, después de la ley de las 12 tablas con que se rigió todo el Sanedrín, toda el Senáter y todo lo que se conoce como la Constitución Política de Roma. Y acá la Biblia rigió al pueblo llamado pueblo de Dios. Hasta ahí lo dejaré, porque esto continúa con después de Cristo y termina allá con los príncipes del siglo XX.
Por lo tanto, para poder hablar un poquito de literatura judía, mire todo lo que hay que hacer. Eso no es nada más que yo llegué y puse un púlpito y puse una batea ahí y metí en la cabeza de la batea donde lavaban el perro y bañaban y echaban el orín y las pantaletas en un patio y bautizan a Julanito y a Sutanito y ya recibió el Espíritu Santo y ya yo puedo cobrar el 10% y ya yo tengo derecho a una catapila y a una casa de 3 cuartos y a una camioneta porque yo soy hijo de Dios. Y el profesor Robin no. Por lo tanto, podemos empezar a hablar de las diferentes clases de literaturas extranjeras. Y entre todas las literaturas extranjeras tenemos tanto la china, la de Oriente, la de Extremo Oriente y de la Oriente Medio, que es la literatura judía, que empieza con las Sagradas Escrituras que hoy conocemos, pero que en esa época fueron 5 libritos de Moisés llamados Pentateuco. Y ahí se rigió y se erigió una sociedad con orden, con ley y con todo. Entonces, queridos estudiantes, ¿nos metemos de lleno a la literatura judía, sí o no? Lo que usted diga, profesor. Lo que usted diga. Bueno, y no vayan a ser como ese esposo que se llevaba a la cama a todos los cuerpecitos. Y ella nada más le dijo, yo me llevé el cuerpo de bomberos de Barranquilla. Y el viejo quedó que le dio un infarto y se murió. Así andan muchos allá en Israel. Por adulterio la mataban. Por lo tanto, empecemos con la literatura judía para poder mencionar a la literatura yiddish, que tiene que ver con grandes autores entre los que se encuentran Chaletz, Alechen, y que tiene un lugar aparte, pues más que literatura de un país, es la literatura de una raza que ha vivido sucesivamente en Palestina y Babilonia, y que se da y se ha diseminado por el mundo mediterráneo hasta dispersarse finalmente por Europa y el mundo. Después de haber tenido por expresión primera el hecho hebreo y finalmente todos los idiomas, ese libro se tradujo y lo tiene todo el mundo. Encontramos entonces varios periodos para hablar de literatura judía y entre ellos tenemos el periodo de la literatura yiddish y el primer periodo se conoce como el periodo bíblico, que comienza de los orígenes, o sea, del Génesis, hasta el siglo IV a.C. Entre el siglo XI y el IV aparecen allá obras diversas cuya reunión atribuida a Esdras, por ejemplo. Esdras fue un historiador y tiene que ver con la construcción del segundo templo de Zorobabel. Esdras, siglo IV a.C., quien construye la Biblia hebraica en hebreo. Se conoce como Sefarim, que es la recopilación de 24 libros santos inspirados por Dios y distribuidos en 3 grupos. El primer grupo de los 24 inspirados por Dios se encuentra el grupo del Pentateuco. El segundo periodo se conoce como el helénico. Y también están los profetas hipográficos o agiógrafos, que para ellos son de muy poca credibilidad, como el libro de Daniel. Continuaremos con el profesor Robinson porque si nos va a volver loco, profesor. Ya yo estoy loco, profesor. Cállate, oreja de puerco.